fue sellado. Y al haber sido sellado el cánon, no se le puede agregar ni se le puede quitar. Y hay una severa sentencia de parte de Dios para todo aquel que le ponga o le quite. Vamos a prepararnos, Apocalipsis capítulo 3, el versículo 7 hasta el versículo 13. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el Santo, el verdadero y el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Amante y Dios y Padre celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído, para la honra y para la gloria de su amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para tu pueblo, para los que van a ver este estudio, Señor. Que sea de bendición en el nombre que sobre todo nombre, en el precioso nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. El mensaje de la iglesia de Filadelfia es el sexto mensaje, y de todas las 7 iglesias, esta es la única iglesia que absolutamente no tiene un solo reproche. Dios no le hace absolutamente ni un reproche. Es como que si estuviésemos viendo la iglesia perfecta. En este mensaje, la iglesia de Filadelfia, la iglesia perfecta. No hay nada. En Éfeso tuvo elogios preciosos, lindos para la iglesia de Éfeso. Sin embargo, Dios tuvo fuerte, pero muy fuerte, llamada de atención para Éfeso. Esmirna, si bien es cierto, tampoco tuvo reproche. Era una iglesia que estaba, sus poquitos fieles, más bien estaban para morir. Las otras iglesias, Pérgamo, Sardi, y Tiatira, tuvieron fuerte, pero muy fuerte, recriminaciones de parte del Señor. Filadelfia no tiene realmente ningún reclamo de parte de Dios. Es la iglesia que arde, o ardía, delante de la presencia del Señor. Hoy, a lo largo de este estudio, vamos a ir a descubrir, aunque va a ser en el último mensaje, pero a lo largo de esto vamos a descubrir a qué iglesia corresponde. Aunque voy a dar la totalidad de la historia al final, el próximo miércoles, en el mensaje de la Odisea, voy a adelantar un poquito a qué época pertenece esta iglesia
que se conoce como la Iglesia Filadelfia, si tenemos que ajustarla a los acontecimientos históricos de estos 2000 años de cristianismo. Analicemos esta preciosa iglesia, ese precioso mensaje, la forma tan linda y tan preciosa que Dios se presenta a la Iglesia Filadelfia. Hace 16 años estuve en ese lugar, o hace más bien unos 15, 14 años. Tuve el privilegio por primera vez de estar en ese lugar. Y lo estuve en una forma más tranquila, porque no iba como el año pasado, donde yo más bien era el que estaba dando los estudios. En aquel entonces más bien fuimos para, junto con otro experto, documentarnos totalmente de todo, de una forma pasiva, tranquila, despacio, como investigador, documentándonos de cada una de las 7 iglesias. Y cuando entré a Filadelfia hace 14 años, sentí una emoción profunda en mi corazón, porque desde muy jovencito, cuando me convertí a Cristo y leí el libro Apocalipsis, a mí me apasionó el mensaje de la Iglesia de Filadelfia. No solamente a mí, sino que a miles de predicadores a lo largo de la historia de 2000 años, el mensaje de la Iglesia de Filadelfia fue un mensaje que los apasionó tremendamente. Por eso cuando yo llegué a ese lugar, sentí una pasión tan grande de estar en uno de los lugares, en una de las historias de las iglesias que había despertado cuando era jovencito tanta pasión en la historia que se cuenta de esa hermosa iglesia conocida como la Iglesia Filadelfia. Analicemos la historia, donde estuvo, el lugar donde estuvo ubicada esta hermosa iglesia conocida como la Iglesia Filadelfia. Ahí estuvimos el pasado abril del 2014. Estuve con ese grupo de aproximadamente 70 personas que hicimos, y que lo vamos a volver a hacer para otro grupo que está sumamente interesado en la investigación. Posiblemente el próximo año estamos volviendo para cada uno de esos lugares, de los 7 lugares, porque es algo extraordinario, hermoso, precioso, que usted lo lea, pero que al mismo tiempo usted esté en el lugar, que usted lo toque, que usted vea que es allí cómo se puede palpar la historia, se puede ver esa historia, se puede acariciar esa historia, y se da cuenta que esto no es cuento, ni es mitología, ni es invento, sino que este es el milagro de Dios en las Sagradas Escrituras. Y estar en esos lugares, leerlo allí, ver allí las piedras, ver el lugar, ver el entorno, ver esa historia que se utiliza para este mensaje precioso de las 7 iglesias del Apocalipsis. Analicemos entonces esa carta a la Iglesia de Filadelfia, y que narra desde el versículo 7 hasta el 12, la iglesia a la que Dios le abrió la puerta. Ese es el título que estamos utilizando en esta parte, la iglesia a la cual Dios le abrió las puertas, y que en la parte final vamos a identificar una iglesia que efectivamente se calza perfectamente bien con esa iglesia en la historia. Vamos a analizar su historia primeramente. Filadelfia, que significa amor fraternal en griego. Eso es lo que significa la palabra, amor fraternal. Era una ciudad pequeña ubicada alrededor de 64 kilómetros al sur de Sardis. Si usted se da cuenta, en lo que hemos venido hablando, las 7 iglesias, todas las 7 iglesias están en un entorno donde el radio no pasa de los 100 kilómetros, las 7 iglesias. En ese radio, no menos de 100 kilómetros, estaban ubicadas esas 7 iglesias. En la inmensa mayoría de ellos, el apóstol San Pablo fue fundador, y en otras, indiscutiblemente, Pablo visitó esas 7 iglesias, eso casi seguro, pero de 100% seguro, el apóstol Juan. Él sí estuvo presente, porque recuerde que Juan es el último de los apóstoles que muere, y muere pasado los 90 años. Así es que él estuvo allí en cada una de esas 7 iglesias, y como el entorno no era tan largo, era, como dije, en un radio de 100 kilómetros, estaban esas 7 iglesias. Por eso es que estaba aquí a 64 kilómetros de Sardis. Su ubicación, junto con las viñas y la producción vinícola, la hicieron próspera e importante desde el punto de vista comercial.
La llave de David representa la autoridad del que abre y cierra y la puerta en el reino de David. Isaías 22:22. Para una prerrogativa de Cristo, el justo o el hijo de David, que más tarde lo vamos a identificar un poco más. Esto es una de las veces en que el Señor, porque recuerde que el actor directo del libro del Apocalipsis es el Señor Jesucristo. Él es el actor. En todo el resto de las Sagradas Escrituras, el actor es el Espíritu Santo, directamente el Espíritu Santo. Pero en el libro de Apocalipsis se le conoce como el libro de Jesucristo, porque el actor directo es el Señor Jesucristo, directamente. Él es el actor que nos dio a conocer directamente a través del arcángel Gabriel. Por eso el libro del Apocalipsis se le conoce como el libro de las bienaventuranzas. Está lleno de puras bienaventuranzas. Es impresionante. De toditito los 66 libros que componen la Biblia, el libro que más bienaventuranza contiene es el libro del Apocalipsis. Y extrañamente es el libro menos leído en la iglesia. Es muy extraño. El libro menos leído, y es el libro que contiene más promesa, más bienaventuranza, una manera preciosa y maravillosa. Algunos dicen que aquellos cristianos que están muertos no les llama la atención el libro de Apocalipsis, pero que los cristianos que están vivos automáticamente se identifican con el libro del Apocalipsis. Sería bueno que le lleven este mensaje a la iglesia local el domingo y le digan a ver si están despiertos o están muriendo, o si quieren resucitar en Cristo Jesús. Todavía es tiempo que puedan resucitar en esa manera. De manera que es apasionado. El libro de Apocalipsis es apasionado. Inclusive es el libro que contiene severas advertencias como ningún otro libro, porque es el libro del Señor Jesucristo. Es tan serio ese libro de Apocalipsis que es hasta eminentemente peligrosísimo para aquellos que dicen que no hay que hablar del Apocalipsis porque eso produce miedo. Eso es gravísimo y peligroso. Una vez le decía a un amigo mío de aquí de la iglesia, a mi amigo Aarón Colunga, que tenía una persona amiga de él que vive en Reynosa, que se burlaba, y supuestamente ministro, se burlaba porque yo predicaba del Apocalipsis y decía que andaba metiendo miedo. Y le decían, dile a él que está haciendo algo sumamente peligroso, porque meterse con el Apocalipsis es meterse en gravísimos problemas, porque Jesús tiene severas advertencias para todo aquel que le quite o le ponga. Los originales dicen para aquel que minimice el contenido del libro del Apocalipsis. Dice que Dios quitará su nombre del libro de la vida y pondrá todas las plagas escritas sobre él. Es decir, que le va a mandar espíritu de apostasía por cuanto rechaza el libro del Apocalipsis. Así es que es sumamente peligroso rechazar el libro del Apocalipsis por la severa advertencia. Es un libro que contiene bendiciones, pero también severa advertencia el despreciar el contenido del libro del Apocalipsis. Y en todos ellos es por eso que el Señor se presenta, el propio Jesús. Aquí Él se presenta con sus propios atributos. Es por eso que Él dice: yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, yo le daré mi nuevo nombre, yo haré esto. Es Él, porque Él es el actor del libro. Por eso es que se presenta de esa forma tan linda, tan bonita, Él diciendo, y uno de esos atributos que Él utiliza de su deidad como Mesías, como Salvador, es aquí en la iglesia de Filadelfia. Él se presenta como la llave de David. En esa manera se presenta con una misma deidad de Dios. Y esto es muy importante porque hoy en día hay muchos movimientos que están negando pública y abiertamente la deidad de Jesús. Están diciendo, no estamos hablando de los testigos de Jehová, y ya sabemos que ellos niegan la deidad de Jesús. Estamos hablando de movimientos pentecostales que están negando abiertamente y públicamente la deidad de Jesús. Y aquí en esta carta Jesús utiliza sus propias deidades como Dios. Una de ellas es: yo soy la llave, yo tengo la llave de David. Es decir, yo soy el que cierro, yo soy el que abre. Eso es una cualidad de Dios. Eso solo Dios lo puede hacer, pero Jesús es Dios también. Amén. Por eso se presenta así. Entonces esa es la historia, esa parte de esa historia que vamos viendo, analizando. Aquí está, para que tengamos una idea de lo que hablábamos, el entorno. En ese entorno que teníamos las 7 iglesias del Apocalipsis, aquí está el mapa, que no había, el radio era exactamente de 100 kilómetros. En un radio
de 100 kilómetros estuvieron esas 7 iglesias del Apocalipsis. Si el Altísimo así lo permite, en este mes de septiembre estoy viajando con el mismo grupo de peregrinos, prácticamente el mismo grupo de peregrinos que estuvo el año pasado conmigo en las 7 iglesias. Esta vez ese mismo grupo está viajando en septiembre, pero vamos a hacer aquí, vamos a hacer toda esta ruta de aquí. Llegamos a la isla de Pasmo, pasamos por Creta, nos vamos toda esta parte que está en el libro de los Hechos, como es la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Filipenses o Filipo, la iglesia de los Corintios, y vamos a estar viendo toda esa parte bíblica, doctrinal y también escatológica. Así es que ahí estamos viendo lo que estaba hablando el radio, de lo que hablábamos. Es la iglesia, algunos consideran a la iglesia de Filadelfia como la iglesia del Espíritu Santo, la iglesia que verdaderamente experimentó el Espíritu Santo en una forma, lo que realmente significa. El Espíritu Santo es amor. Dice que el primer fruto de una persona que es llena del Espíritu Santo es el amor. Cualquiera que dice que tiene la llenura del Espíritu Santo, pero es iracundo, pero es una persona que no soporta, que es una persona amargada, o que es una persona maldiciente, automáticamente se dará cuenta que no tiene el Espíritu Santo. Porque uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor. Por eso, interesante, a la iglesia de Filadelfia, ya dijimos lo que significaba amor fraternal. La iglesia donde irradiaba también el Espíritu Santo en las 7 iglesias del Apocalipsis. De ahí la importancia. Una llave, una puerta y una columna son las imágenes que llenan el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Por la ciudad pasaba un camino importante que conectaba con Esmirna al oeste y Frigia al oeste. Además pasaba por ella el camino postal imperial que venía desde Roma a través de Troas, Pérgamo y Sarde. Por eso la ciudad se convirtió en una fortaleza. Las viñas textiles e industria del cuero contribuían a su prosperidad. La región vivía con la amenaza de terremotos, y en el año 17 después de Cristo, Filadelfia y Sardes y otras 10 ciudades fueron destruidas, pero Tiberio reconstruyó a Filadelfia. Inclusive se dice que cuando algunos césares en el segundo siglo, algunos césares de Roma escucharon la historia que decía Apocalipsis sobre Filadelfia, dicen que a partir de ese momento aún los propios paganos, inclusive se dice que los propios musulmanes hasta hoy en día respetan esa parte donde está allí de Filadelfia, es precisamente por lo que Dios dice acerca de Filadelfia en Apocalipsis. Aún los propios musulmanes respetan ese lugar porque dicen ellos que de acuerdo a Apocalipsis esa es la ciudad bendita, o la ciudad o la iglesia donde Dios bendijo, por cuanto no tiene ningún solo reproche. Y aún los propios paganos, muchos siglos después, respetaban ese lugar. Y dicen que cuando llegaron algunos de los conquistadores y todo, cuando llegaron a Filadelfia, no la quisieron destruir. Y este otro inmediatamente la reconstruyó, porque ellos decían, esta ciudad de alguna manera tiene una bendición de Dios. O sea, es la historia, el impacto que dio esa iglesia en todo eso, y el mensaje del Señor lo da a conocer. Bien, sigamos hablando. Puntos que quiero que toquemos sobre esta preciosa historia de esta ciudad. La ciudad y el Hijo del Hombre. Es donde Él se presenta. Él se presenta como el Hijo del Hombre. O sea, sus atributos como Dios. En Filadelfia, Él se presenta exactamente lo que Él es. Jesús. Porque Jesús es Dios. Una vez le preguntó Felipe: Señor, muéstranos al Padre. Solo muéstranos al Padre y nos basta. Hasta ese momento Felipe todavía no tenía, a pesar de que había visto los milagros, a pesar que había visto a Jesús caminar sobre las aguas, a pesar que había visto a Jesús reprender las tempestades, a pesar que había visto a Jesús resucitar muerto hasta con 4 días, a pesar de todos los milagros que había visto Felipe, llega un momento y le pregunta: Señor, sencillamente muéstranos al Padre. ¿Cómo es posible, dice uno, que hoy en día existan cristianos que han visto la gloria de Dios a través de Jesús? Que el día que se convirtieron a Cristo sus vidas cambiaron total y absolutamente en sus casas. Que su casa, que antes de convertirse a Cristo era un infierno, era puras maldiciones y desgracia.
Y después de haber recibido tantos favores de Jesús, finalmente terminan rechazando o negando la propia deidad del Señor Jesucristo. No estamos diciendo que Felipe niega. Él lo está viendo en aquel momento. Recuerde que todavía ellos no lo han visto morir, ni lo han visto resucitar. Pero sí ha visto los milagros y ha visto todo. Y en aquel momento Felipe, en su inocencia, le dice: Señor, simplemente muéstranos al Padre. Sencillamente, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me habéis reconocido. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo he estado con ustedes y todavía no me habéis reconocido? En diciembre del año pasado grabé un estudio que lo tengo allí. Vamos a ver si lo preparo para sacarlo, porque es ideal para época de Navidad. Lo titulé ¿Quién es Jesús? Y hace la pregunta que una vez él se hizo: ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? Porque hay muchísimos evangélicos, incluyendo ministros y pastores, que todavía no saben quién es Jesús, que todavía se cuestionan en lo más profundo quién es Jesús. Es tal vez por eso que tenemos muchos evangélicos deambulando, incluyendo pastores deambulando. De momento de ser pentecostales están saltando a ser judaizantes o otras cosas más, porque están vacilando todavía. En esta iglesia Jesús se presenta con sus atributos, y como le dijo Felipe: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos la misma persona. Ahora, eso no elimina la Trinidad de Dios en ningún momento, porque el ser humano mismo somos triuno: espíritu, alma y cuerpo, representando la Trinidad de Dios. Dios es Padre, Dios es Espíritu, Dios es el Hijo, y los tres son uno mismo. Amén. La deidad de Jesús era la más pequeña y la de menor importancia de las 7 ciudades donde estaban las 7 iglesias. Estamos hablando de Filadelfia. Fue fundada como puerta para la cultura griega en Asia. Se llamaba la puerta del oriente. Ahora entiende por qué el Señor se va a presentar a ella como la puerta, una puerta, porque ese era el título que se le daba a Filadelfia. Era la puerta del oriente, así se le llamaba. Fue destruida por terremotos y consideraban una locura ir a vivir allá por la actividad sísmica que tenía. Porque tú viviste esa región que le mostré, es una región altamente sísmica, directamente. El Hijo del Hombre se describe con 3 títulos en esta iglesia. 3 títulos, apunten. Santo, se presenta como el Santo. Título dado solamente a Dios. Él es el único santo. No hay nadie más en el aspecto de 3 veces santo. Es solamente Él. También en Apocalipsis capítulo 4 al Creador se presenta como el Santo, 3 veces santo. Con ese mismo título Jesús se presenta también, el Santo. Título dado solamente a Dios. Verdadero, se presenta como el verdadero, el auténtico, el genuino. Fuera de Él no existe otra verdad. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, Él es la única verdad, Él es el verdadero. Integridad, como eso es lo que significa. El único que es capaz de sostener sus promesas, pase lo que pase, venga lo que venga. El que tiene las llaves. Las llaves son un símbolo de poder. Tiene acceso a cualquier parte. Es por eso que Él dijo que Él tenía la llave misma aún del infierno. Una vez Él dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas teméis a aquel que puede mandar el alma al infierno. Él tiene el poder directamente al tener las llaves. Aquí estamos viendo parte de eso de las 7 iglesias. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el Santo. Ahí está, mire cómo se presenta. Esto dice el Santo, así se presenta Él. Esto dice el Santo, el verdadero, el auténtico. ¿Recuerda? San Juan capítulo 14, versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice aquí, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Qué lindo es eso. Es lindo que aprendamos nosotros a confiar 100% en el Señor. Y los que somos llamados al ministerio, debemos de saber que debemos de confiar total y absolutamente en Él, porque Él es el único que puede abrir y Él es el único que puede cerrar.
A veces nosotros intentamos abrir con nuestra propia voluntad o con nuestras, con nuestras, ¿cómo se puede decir?, propaganda o una serie de cosas para abrirnos nosotros puertas. Pero la verdad, si Dios no abre la puerta, todo lo que hagamos va a ser inútil. Por lo tanto, es mejor dejar que Él abra las puertas. Cuando Dios abre las puertas, nadie la puede cerrar. Y cuando Él cierra, nadie puede abrirla. Es muy importante. En el 2011 estaba en Dallas, Texas, y estábamos en una campaña finalizando y tuve una experiencia extraordinaria con un hombre, tremendo hombre de Dios, usado directamente con el don de ciencia. Él tiene, pero es impresionante. Todo, exactamente todo lo que me dijo en ese momento allí se ha cumplido al pie, pero al pie de la letra. De una forma, no hubo ni le quitó ni le puso. Pero una de las cosas que nunca voy a olvidar, cuando él me dijo en esa ocasión, en el 2011, me dijo estas palabras: hay puertas, me dijo, hay puertas que han estado cerradas. Me dijo, hay puertas que han estado cerradas. Esas puertas se van a abrir. No procures cerrarlas, me dijo. Pero me dijo con una autoridad tan tremenda que en aquel momento yo sentí el temblor en mi corazón. Era el Espíritu Santo hablando a través de él. Hay puertas que han estado cerradas, me dijo. Esas puertas se van a abrir. No procure cerrarlas. No vamos a olvidar eso en oficina. Debbie, mi cuñada y la esposa del pastor de esta iglesia, sabe exactamente que después del 2011, 2012, puertas que habían estado profundamente cerradas, de la noche a la mañana esas puertas se abrieron. Este fin de semana yo me daba cuenta, al llegar a este lugar de Yakima, por 8 años esas puertas estuvieron cerradas. Hubo un ataque sin que nosotros nos diéramos cuenta, durísimo, contra nuestro ministerio en esa parte de Yakima. 4 familias por 4 años estuvieron luchando y peleando allí con los pastores. Esas 4 familias fueron las que financiaron este viaje allí, y fue algo extraordinario. La puerta, cómo se abrió de una manera fuertísima. Fue algo lindo, precioso lo que pasó este fin de semana en ese lugar, sobre todo la conversión de almas. Y allí nos damos cuenta que cuando Dios abre, nadie puede cerrar, y que uno debe de tener cuidado en no cerrar puertas. Y interesante, porque el enemigo puede venir, acordándonos eso, puede venir. Recuerdo las palabras que me dijo el hermano: hay puertas que han estado cerradas, esas puertas se van a abrir, no procures cerrarlas. Fíjese que qué casualidad que faltando un poquito más de una semana, tal vez semana y media, llamaba a un pastor de esa misma región, llamaba a un pastor, y ese pastor comenzó a hablarme mal de la iglesita donde iba a ir este fin de semana, y me habló mal y me dijo más bien como diciéndome: cancélale, ciérrale, no vale la pena que vayas a esa iglesita. No vayas, es muy chiquitita, solo tiene 4 años, no vayas a esa iglesia. Como van a entender, me dijo: nosotros tenemos aquí un grupo de pastores cerca de a 1 hora y media de ese lugar. Tenemos un grupo de pastores, estamos listos para unirnos, todo ese grupo de pastores, y puedes venirte con nosotros. Pero hemos aprendido que nosotros no vamos a una iglesia porque es grande o porque es chica, sino que vamos porque el Señor ha abierto esa puerta y el Señor le place que vayamos. Y imagínense si yo hubiera actuado en ese momento. Claro, las presiones que te caen, de esa palabra, yo le llamo las palabras de Sanbalat, diciéndote: no vayas en todo ese momento. Y el recuerdo de la palabra de aquel hombre: no procures cerrarlas. Pero hay algo interesante, porque la palabra dice: yo soy el que abro la puerta y nadie puede cerrar, y yo soy el que cierro y nadie puede abrir. O sea, me recuerdo, disculpe que estoy usando este testimonio, porque este mismo hermano está hablando, no termina ahí la visión. Él me está diciendo esa palabra, estoy solo tocando esa parte, que lo que él me habló fue muchas cosas, pero estoy tocando solo esa partecita. Y él inmediatamente vuelve y me dice: hay puertas, me dijo, hay puertas que han estado abiertas. Y me dijo con esta palabra: te las van a cerrar. Nótese, no dijo que Jesús las iba a cerrar, no dijo eso, solo dijo con esta palabra: te las van a cerrar, no procures abrirlas. El Altísimo sabe a veces cuando Él cierra puertas. Le pasó con el apóstol San Pablo. La Biblia dice que el apóstol San Pablo sintió compasión ir a uno de esos pueblos, esa región donde le mostré. Dice que él sintió y él quería ir a predicar a ese lugar.
Y en la noche el Espíritu Santo le habló y le dijo: no vayas. El Señor Jesús nunca le dio razones a Pablo. Simplemente el Señor le dijo: no vayas. Hay puertas donde Él dice: no vaya, están cerradas. Y Él sabe por qué. Interesante, porque Él me dijo: hay puertas que han estado abiertas, te las van a cerrar. No procures abrirlas. Por increíble que parezca, en el mismo 2012 lo vivimos en carne propia. Y hubo una iglesia que yo consideraba como mis mejores amigos. En especial es mi mejor amigo, mi mejor amigo. Y de la noche a la mañana, sin la más mínima explicación, ¡pum!, cerró puerta. Y yo intenté llamarle varias veces. Y lo que quiero decir es por el testimonio. Las veces que intenté llamar, sentí una reprensión profunda en mi corazón. Hay puertas que te las van a cerrar. No procures abrirlas, porque el Santo sabe por qué. Inmediatamente sentí aquello, dije: santo Dios, no lo vuelva a hacer. Y guardé. No lo hice más. Es bueno, porque quería hacer ese testimonio en lo que el Señor está diciendo aquí. Yo soy el que abro, yo soy el que cierro. Cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Cuando en el 2006 recibimos la gran amenaza nosotros de que nos iban a cerrar todas las iglesias a nivel mundial, todo lo contrario, porque a partir del 2006 nuestra agenda se fue un año adelantado, y desde entonces nuestra agenda está un año agendada, para demostrarle al Señor a los que nos amenazaron que no son ellos los que cierran, sino que es el Altísimo el que puede abrir y el que puede cerrar, y cuando Él abre, nadie puede cerrar. Jesús afirma tener los atributos divinos. Es santo y verdadero. La santidad dice que está totalmente apartado del pecado y dedicado para la gloria de su Padre. Ser verdadero significa que Él es el Mesías genuino, que siempre dice la verdad y que siempre cumple lo que promete. También Él tiene la llave de David, que es una alusión a Isaías 22, 21, 22. Debemos relacionar la llave con la puerta del versículo 8 que vamos a analizar más adelante. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y lo vestiré de tu vestidura y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y serás padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abriré y nadie cerrará y nadie abrirá. Isaías 22, 21, 20, de eso donde el Señor se presenta aquí cumpliendo esa profecía directamente. La recomendación: Jesucristo conoce las obras de cada iglesia, sean buenas o sean malas. En este caso casi todo es positivo. Como la iglesia de Pérgamo había permanecido fiel a la doctrina y a Cristo. Cristo observa que tiene poca fuerza, pero parece que no la culpa por ello. No hay ninguna exhortación, y Cristo le ofrece una puerta abierta. Posiblemente la poca fuerza se refiere a los pocos miembros, o pocos recursos, o poca experiencia, tal vez la falta a crecer espiritualmente, no se sé, pero Jesús le dice: aunque tienes poca fuerza, y no lo hace como un reclamo, sino dice: aunque tienes poca fuerza, con todo y eso, no has negado mi nombre. Antes de pasar aquí yo ya quiero llegar a comenzar a identificar cuál podría haber sido esa iglesia. Aunque en la parte final del otro que vamos a hacer el análisis, el cierre de la iglesia de la Odisea, voy a hacer el análisis de las 7 iglesias. Déjeme inmediatamente identificar a qué iglesia, a qué periodo corresponde en la historia de los 2000 años esta iglesia. Sin lugar a dudas, después de análisis y de años de análisis, de haber leído múltiples de críticos acerca de la historia de esta iglesia, todos los expertos, los más grandes expertos teólogos, estoy hablando de prominentes teólogos, algunos de los más grandes del siglo XX, como fue el doctor Francisco de la Cueva de Europa, o tal vez uno de los más grandes teólogos en la parte hispana, como fue el doctor Domingo Fernández en la década de los 80.
Todos estos hombres de Dios, incluyendo los americanos como Tim LaHaye, todos ellos, incluyendo Hal Lindsey, estuvieron de acuerdo y han estado de acuerdo, y los grandes expositores, bautistas, nazarenos y todos los expositores han estado de acuerdo que la iglesia de Filadelfia corresponde a la iglesia del siglo XX, la famosa iglesia del siglo XX, una iglesia que surgió con el gran caso que todos reconocemos en este momento, el caso de Susan, donde se da el avivamiento pentecostés, y donde en los Estados Unidos, y donde surgen las iglesias pentecostales en el siglo XX. El siglo XX es el siglo donde la iglesia evangélica desde los Estados Unidos se va a expandir en una forma impresionante. Estados Unidos podríamos identificarlo como la cuna de esa iglesia de Filadelfia en el siglo XX. El siglo XX es considerado como el siglo máximo jamás visto en la historia de producción de misioneros. Solamente de Estados Unidos se produjeron miles de misioneros gringuitos, o sea, anglosajones, también de la raza afroamericana, salieron de este país como misioneros para todo el mundo, no solamente para América Latina, sino que fueron para todo el mundo. Ese siglo XX se consideró como una iglesia impresionante, extraordinario. Hay recuerdos lindísimos y extraordinarios de la iglesia del siglo XX. Una iglesia que, si bien es cierto, era débil, porque era una iglesia por los regímenes que se identificaban en todo el mundo. No había mucha democracia. La mayoría de los países eran dominados por regímenes. Desde México hasta Argentina, los que es en América, eran gobernados con puros regímenes. Y en esos regímenes había fuerte presión contra la iglesia evangélica. Los curas tenían tanto poder, pero tanto poder en México, en Centroamérica y en Sudamérica, que manipulaban, mandaron a matar a muchos de nuestros pastores o predicadores en estos países. Era difícil muchas veces. Los regímenes obedecían a los curas, venían, golpeaban a los pastores, los echaban en la cárcel, y con todo y eso la iglesia del siglo XX no se detuvo. Iba allí como hormiguita, trabajó, y la iglesia creció como nunca antes en el siglo XX. Por eso muchos dicen que la iglesia de Filadelfia es la iglesia del siglo XX. También es la iglesia del siglo XX es la iglesia auténtica y verdadera que experimentó los milagros de Dios. Los milagros no manipulados, sino milagros auténticos, milagros extraordinarios. Deseáramos ver en este siglo XXI esos milagros que se vieron en el siglo XX. No los estamos viendo, por ningún lado los estamos viendo. No quiere decir de que Dios se ha apartado, no, pero no estamos viendo esos milagros. La razón que no lo estamos viendo es porque usted se va a dar cuenta en el otro mensaje, porque estamos viviendo el mensaje de la Odisea. Pero en el mensaje, en la iglesia del siglo XX, se vieron cosas extraordinarios, milagros extraordinarios. Tal vez los más conocidos, que voy a hablar rapidísimamente aquí, y de testimonios que hemos escuchado múltiples. Posiblemente el pastor Jiménez, el pastor anciano de esta iglesia, él podría pasar noche de noche hablándoles de los milagros auténticos, verdaderos, genuinos, que ellos fueron testigos en la década de los 60, en la década de los 70, en la década de los 80. Milagros extraordinarios que no los hemos visto hoy en día. A pesar de que la iglesia tenía poca fuerza, no teníamos la televisión, no teníamos la radio, no existían las redes sociales, no teníamos esas grandes ventanas abiertas. A pesar que teníamos poca fuerza, dice, no has negado mi nombre. Era una iglesia valiente, era una iglesia que testificaba a tiempo y fuera de tiempo. Era extraordinario ver el evangelismo personal que se utilizaba. Era una iglesia evangelizadora. Nuestros jóvenes eran jóvenes ardientes, les gustaba salir los sábados a hacer evangelismo personal. Se cargaban de los famosos trataditos. Recuerda, pastor Jiménez, los famosos tratados que ganaron miles de almas. La gente los cristianos salían del trabajo, de la fábrica, se montaban en un bus, hacían a un lado su maletita, sacaban la Biblia en pleno bus y comenzaban a predicar. O se iban a las esquinas de los parques o a las esquinas de las calles y allí comenzaban a predicar. Ese era el siglo XX. Esa era la iglesia del siglo XX. Esa iglesia no la vemos por ningún lado hoy en día. Hoy no existe evangelismo personal. Hoy nuestra iglesia no va a ser evangelismo personal, porque nuestros jóvenes no están dispuestos a la aventura.
Hoy no vemos jóvenes ardientes que se desafían pararse en un bus, pararse en una esquina. Ya no los vemos. Hoy no vemos un solo tratado, ya no existe. No estamos viendo esa pasión de esa iglesia que identificaba a la iglesia de Filadelfia. Una iglesia que, a pesar que no tenía mucha fuerza, pudo ver la gloria de Dios, los milagros de Dios que nadie puede explicar hoy en día. El hermano José Luis Sáenz me cuenta su experiencia personal. El predicador Gigi Ávila se quedó en su casa. Allí se quedó en su casa, en esa campaña famosa que hasta hoy en día los historiadores escriben allí sobre Nueva York. Escriben los pastores sobre esa historia de Gigi Ávila. Pero el pastor José Luis Sáenz me dijo: yo estoy allí, me dijo hermano Bolaine, no me cuenten cuentos. Yo estoy con el varón allí, con el varón de Dios en el altar. Allí estamos allí parados, él está predicando y de momento él dice: vamos a orar por los enfermos. Y entonces viene aquella multitud de enfermos y dijo: yo hermano Bolaine, yo con mis propios ojos, es que yo lo vi, no solamente abajo, sino en el altar. Personas de sobrepeso, personas de hasta 400 y 500 libras. Dijo: no, hermano Bolaine, me dice hermano Sáenz, yo fui testigo. En el momento que allí Ávila oraba, inmediatamente los pantalones se le caían, bajaban de peso, pero automáticamente. Nadie puede explicar esos milagros, nadie puede explicarlo hoy en día. Fueron reales. La gran campaña de Gigi Ávila en Guatemala era algo que hasta hoy en día los historiadores no pueden explicar. Estaba el estadio Mateo Flores completamente repleto. Cuando de momento entró una forma como una paloma blanca completamente y se pasó por el estadio. Y mientras pasaba por el estadio, mientras predicaba Gigi Ávila, comenzaron a ver milagros, pero milagros extraordinarios. Yo fui testigo de una de esas personas que estuvo en el estadio. Fui testigo porque lo tuve en mi propia iglesia donde era pastor yo, jovencito, allá en Sabana Grande, Tegucigalpa, Honduras. El hermano vino y estuvo conmigo. Era hijo de pastor. Y me dijo: hermano Bolaine, yo no fui para orar por sanidad, yo fui para estar en la campaña. Los hijos, pastor Jiménez, usted sabe la condición de los pastores de aquella época. La situación, vivían totalmente por fe. A ningún pastor le pagaban ningún sueldo. Y la crisis que siempre ha habido en nuestros hispanos, que son duros para diezmar. Nuestros pastores pasaban grandísimas necesidades. Y me dijo el hermano, yo era hijo de pastor, yo fui en esa campaña. Y solo Dios sabe, dijo, mi problema que tenía con mis dientes. Y yo no se lo decía a nadie. Y dijo: y esa noche ni siquiera yo pedí sanidad por mis dientes, sino que cuando Gigi Ávila estaba predicando y en ese momento se paseó el Espíritu, esa paloma, todos pensaron que es el Espíritu Santo. Dice: cuando se paseó esa paloma, empezó a ver milagro. Sentimos aquel toque de Dios. Lo más sorprendente de todo es que la gente no se caía. La gente recibía milagro, pero no se revolcaban, excepto los endemoniados. Y dice: hermano Bolaine, después de esa bendición tremenda en el Mateo Flores, yo llegué esa noche al hotel donde nos habíamos quedado con mi familia, porque ellos son hondureños, y estaba lavándome los dientes. Y cuando estaba lavándome los dientes, miré que mis dientes brillaban. Entonces dijo, inmediatamente llamé a mi esposa y me dijo: mire, hermano Bolaine, mírelo usted con sus propios ojos lo que tengo. Totalmente, todititititas sus muelas platificadas en forma de cruz. Nadie puede explicar esos milagros del siglo XX. Nadie. La manera en que Dios usaba a T.L. Osborne, ¿recuerda, pastor? Al tremendo, aquel anciano americano T.L. Osborne, era impresionante. Dicen que T.L. Osborne ni siquiera oraba por los enfermos, sino que comenzaba a predicar y los paralíticos empezaban a levantarse. Era la iglesia del siglo XX. Tenía pocas fuerzas, pero tenía una bendición. Nunca negó el nombre del Señor. Fueron perseguidos, fueron golpeados. Los hermanos de Cuba
Los pastores de Cuba, yo tuve el privilegio de conocer esos pastores que vivieron esa experiencia cuando Fidel Castro los mandó a echar a todititos a la cárcel y los puso con violadores. Y yo vi esos pastores, tuve el privilegio de conocerlos a ellos allí en Cuba, esos que estuvieron en la cárcel. Y dice que allí en la cárcel ellos comenzaban a cantar al estilo de Pablo y Sila, y allí en la cárcel comenzaba a moverse el Señor. Esa era la iglesia del siglo XX. Perseguidos, golpeados, amenazados, y aún así predicaban con pasión, con amor. Oh, como recuerdo allá esa época en los 80, yo estaba viviendo en Costa Rica, en San José, Costa Rica. Ir los viernes eran los viernes de vigilia. Era impresionante, hasta los periódicos sacaban eso. Los viernes a las 9 de la noche, todos los buses urbanos de puros jovencitos, cantidades de jóvenes viniendo de todas las aldeas, de todos los lugares de San José, para la iglesia, para la famosa iglesia donde se hacía la vigilia, la famosa vigilia. Y venían toda esa cantidad de jóvenes, y todos con sus Biblias, jóvenes, jovencitas, no les daba vergüenza andar su Biblia, y venían ahí, iban en los buses y hasta iban cantando, y los inconversos viéndolos iban alegres, glorificaban, exaltaban. Y esas vigilias eran desde las 10 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana, y era una llenura del Espíritu Santo. Eso no se ve por nada, por nada. Hoy cuando se convoca a nuestros jóvenes a las vigilias, absolutamente cero asistencia. Aleluya. Por eso muchos identifican a la iglesia del siglo XX como la iglesia de Filadelfia, y yo lo creo así. Y cómo añoramos esa iglesia, porque algunos de los que estamos aquí vimos a esa iglesia, fuimos testigos de esa iglesia, de esa época. Fuimos testigos del Espíritu Santo auténtico. No de este movimiento extraño y rarísimo, no, auténtico. En esas vigilias no se debe recordar. Recuerdo porque el pastor, que tiene más de 40 años solamente en esta misma iglesia, el pastor Jiménez, recuerda esa época cuando la hermana Jiménez, cuando el Espíritu Santo se derramaba en las vigilias. Les voy a recordar, les voy a traer a la memoria. Los jovencitas y las jovencitas danzaban con los ojos cerrados, e iban danzando con los ojos cerrados, y no se tropezaban con nadie, ni caían. E iban danzando, pero danzando entre todos lados, con los ojos totalmente cerrados. E iban profetizando. No lo hemos visto otra vez eso en el siglo XXI. Absolutamente nada. Nada de eso. Esa era la iglesia. Por eso, ¿entiende por qué me apasionaba llegar a mí a Filadelfia cuando fui hace 14 años? Porque identificábamos a la iglesia de Filadelfia como la iglesia del siglo XX. Esa iglesia apasionada, esa iglesia que no se avergonzaba. Los evangélicos de esa época no se le escapaba un solo inconverso de su mano que no le testificara de Cristo. El que se sentaba a la par en un bus a la par de un evangélico, así fuera recalcitrante católico, salía bien evangelizado. No se le escapaba. Hoy todo lo contrario. Ahora son los católicos los que evangelizan a los evangélicos. Porque el evangélico de hoy en día le da vergüenza hablar. Qué triste, ¿no? Es vergonzoso que los paganos a veces nos estén hablando de su propio paganismo, cuando nosotros tenemos la verdad para hablar la verdad de Cristo Jesús. Sigamos. Ahora el Señor se va a referir a las obras de su iglesia, como la del siglo XX. Me gusta esta parte. Yo quiero que lo miren los muchachos, los jóvenes y los adultos, esta parte. Me gusta, por eso lo puse esta tarde, este estudio. Dice, una vez un hombre rico le entregó una canasta con basura a un hombre pobre. El hombre pobre sonrió y corrió con la canasta. La vació, la lavó y la llenó de flores y se la dio de regreso. El hombre rico se asombró y le preguntó, ¿por qué me has dado flores si yo te di basura? El hombre pobre dijo, porque cada uno da lo que tiene en el corazón.
¿Qué es lo que tú das cada día? ¿Tienes a Jesús en tu corazón? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Hablas de Jesús? ¿Testificas de Jesús? ¿Qué es lo que das a tus amigos? ¿Qué es lo que le das a tu familia? Precioso ejemplo que quería compartirlo, porque Jesús habla de las obras en esta iglesia, elogia por las obras. La puerta que nadie puede cerrar parece ser en este contexto la entrada al cielo y a la Nueva Jerusalén. Es posible que la puerta abierta también sea una entrada para el testimonio del servicio. Pese a tener poca fuerza, los creyentes de Filadelfia han guardado obedientemente la palabra de Cristo y no han negado su nombre. Pero además, nadie puede cerrar esa puerta, nadie puede cerrar esa puerta. Pablo había hablado de que tenía muchos adversarios en Éfeso. Aquí Cristo asegura que aún la feroz oposición de los judíos de la sinagoga de Satanás no podría detener el testimonio. Jesús les haría reconocer la verdad que predicaban su iglesia, los cristianos. No se avergonzaban, no negaban. Y por eso Jesús no se avergonzó de ellos también. La iglesia, esa iglesia preciosa. Es aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Es que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquellos en Filadelfia que pertenecían finalmente a Satanás, aunque clamaban ser judíos por fuera, serían forzados a que se postren delante de la iglesia y reconozcan que Cristo los ha amado. Se cree que en algún momento los cristianos de Filadelfia tuvieron fuerte oposición aún por la comunidad judía bastante influyente económicamente en ese lugar, y querían amedrentarlos. Y aún al final, eso, sobre todo algunos están pensando los falsos judíos, los que se habían judaizado, los que eran gentiles que se habían vuelto judaizantes y se volvieron más perseguidores de los cristianos. Al final el Señor les iba a mostrar a ellos mismos que estaban equivocados, que la iglesia no era hecha por hombre, sino que era obra de Dios, y como era obra de Dios, las puertas del infierno iban a prevalecer contra su iglesia. Y aún muchos judíos finalizaron doblegados a los pies de Cristo Jesús en aquella época, como lo reconocemos en el libro de los Hechos. Y en todas esas iglesias, la inmensa mayoría de esas iglesias finalmente terminó con más de la mitad de las sinagogas judías convertidas a Jesús, tal como lo dice aquí el testimonio. Más de la mitad de las sinagogas de ese lugar terminaron convertidas al Señor Jesucristo, tal como lo profetiza aquí. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Me fascina este pasaje. Este pasaje es precioso. La exhortación, aunque el Señor no criticó a la congregación de Filadelfia, dejó la misma instrucción que había sido entregada antes a los fieles cristianos de Tiatira. A la luz de la inminente venida de Jesús, debían conservar su estabilidad doctrinal, su constancia espiritual y su obediencia a Dios. Así no perderían su corona de la recompensa. Esto es muy importante, porque preludio a la iglesia Filadelfia va a venir la Odisea, la iglesia que vamos a ver el otro miércoles, la iglesia soberbia, la iglesia que hace alarde de sus famosas visiones, de sus extraordinarios éxitos. Esa iglesia que reta, que desafía, pero que niega los principios. Aquí, en el preludio de eso, el Señor le advierte a la iglesia de Filadelfia. En este caso, si estamos hablando de la iglesia del siglo XX, a los que íbamos a entrar a la iglesia del siglo XXI. Está hablando de los pastores que venimos del siglo XXI, de los ministros que venimos del siglo XXI.
de los cristianos que venimos del siglo XXI, del siglo XX, perdón, del siglo XX, hago énfasis, siglo XX. Levanten la mano aquí todos los que fueron convertidos antes del año 2000, levanten la mano todos los que vienen de esa época del año 2000, todos los que fueron convertidos antes del año 2000, que son parte de esa iglesia del siglo XX. El mensaje para esa iglesia del siglo XX es preludio a la entrada. Va a venir una iglesia que va a apantallar, como lo vamos a ver el otro miércoles, y que va a poner en graves aprietos tus fundamentos doctrinales. Aquí el mensaje a la iglesia de Filadelfia es: mantén tus principios, no vayas a dejarlos, porque si tú mantienes esa perseverancia, no perderás tu corona. Es decir, hay un estudio profundo. Tal vez yo la semana pasada lo dije, es uno de los estudios más profundos que he llevado y que salió producto de mi libro Camino al Falso Profeta. Se llama Arcángeles y Serafines. En él estoy hablando el peligro de dejar nuestro principio doctrinal y las consecuencias eternales que eso podría provocar. Las consecuencias eternales cuando dejamos el camino doctrinal directamente. Así es que sigamos aquí en lo que está hablando la advertencia, mantenernos, pase lo que pase. Como dijo el apóstol San Pablo con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en esta reunión con Él: no se dejen mover fácilmente de vuestra forma de pensar, ni por espíritu ni por palabra, sino que permanezcamos firmes, fieles. Pase lo que pase, venga lo que venga, vengan corriente tras corriente, vengan marejadas tras marejadas, nosotros vamos a permanecer. Esa es como la casa que se fundó sobre la roca, y vinieron tempestades, y vinieron olas, y vinieron y golpearon, pero como la casa estaba sobre la roca, la casa no se destruyó. Ese es el cristiano que permanece en sus principios doctrinales. Pase lo que pase, no se deja mover. Aún antes de hablar de las promesas para los vencedores, había una noticia y una seguridad para esa iglesia que había guardado la palabra de mi paciencia. La mala noticia es que viene una hora de prueba sobre el mundo entero. La promesa es que ellos serían guardados de esa hora. Esa iglesia y otras de Asia tendrían que enfrentar persecución. Algunos entienden que Dios les prometió protección en esa hora. Sin embargo, el vocabulario del versículo sugiere una escena diferente. En Apocalipsis, los que moran sobre la tierra se mencionan varias veces y se refiere a los creyentes que seguirán al anticristo y que serán objeto de la ira de Dios. Cristo promete que los creyentes, los verdaderos fieles, no pasarán por la tribulación que se describe en Apocalipsis en los capítulos 4 al 18, 6 al 18 más bien, está aquí, 6 al 18, del capítulo 6 al capítulo 18. Por primera vez en esta parte de Apocalipsis 3, por primera vez se menciona la palabra en el griego, en el original, gran tribulación. Los expertos han estudiado, porque muchos dicen que aquí lo que está diciendo, que Dios le dio promesa a la iglesia de liberarla de las muchas tribulaciones, pero el original no coincide con el libro de los Hechos. El original está hablando de un periodo sin precedentes y coincide con Mateo capítulo 24. Está hablando entonces del periodo que se conoce como la gran tribulación. Los expertos encuentran en este pasaje, y escuchen los que van a ver este estudio también, los expertos, todos los teólogos coinciden en este pasaje, que aquí abiertamente el Señor está hablando que la iglesia, su iglesia verdadera, los que no nieguen a Jesús, los que no nieguen su doctrina, no van a pasar por la gran tribulación. Ese es el primer pasaje que encontramos en Apocalipsis, en una forma contundente, pero bien contundente teológicamente. Y yo puedo retar a quienes van a ver estos estudios, los reto que vayan al original, porque el original, cuando está diciendo para probar a los moradores de la tierra, el original está hablando específicamente sobre los que se van a quedar en la gran tribulación. Así es que por primera vez encontramos aquí en la iglesia, en la promesa de la iglesia Filadelfia, por primera vez encontramos la promesa que nosotros, los fieles, los que lleguemos hasta la parte final, no pasaremos por la gran tribulación. Amén. Viene la otra promesa. Ya la palabra, la promesa. Al ser arrebatados, al ser llevados por el Señor nos promete que nos hará como columnas. Eso es linda. Esta es parte original, esto es auténtico. Estuvimos en el mes de abril. Esto es auténtico.
allí en Filadelfia. Esto es allí donde estuvo Filadelfia. Esto es auténtico. Detrás está todavía donde se construyó una iglesia que lleva el mismo nombre, Iglesia Filadelfia, en la parte de atrás. Y estos son los vestigios que quedan de lo que fue esa ciudad. Y estas famosas, era identificada esa ciudad por sus famosísimos pilares. Veamos lo que dice el pasaje. Dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aquí estamos viendo otra de las columnas. Esto fue en abril del año pasado, donde estuvimos dando esta conferencia en ese lugar. Allí debajo de estos dos pilares dimos el estudio a todo el grupo de los 70 que anduvo con nosotros. En los versículos 12, la cabeza de la iglesia promete, a la cabeza de la iglesia se le promete tres cosas a los vencedores. ¿Qué significa ser columna en el templo? Después de los terremotos que sacudían a esa región, a veces lo único que quedaban eran las grandes columnas de los templos. La columna significa estabilidad y seguridad. El templo significa la presencia de Dios. En esta época la iglesia es el templo y morada de Dios en el mundo. Cristo promete que el creyente tendría una relación con Él, quien es inmovible y permanente, eterno, y nunca saldrá de allí. Es decir, igual que estos pilares o estas columnas soportaron toditititito los temblores en Filadelfia, todas las demás casas cayeron, pero estas columnas no cayeron. Prueba de ello es que 2000 años después tenemos esas columnas allí, exactamente con todos los terremotos que ha habido en toda esta época. Ahí están esas columnas, no han caído. De la misma manera le dice el Señor a los fieles allí, que los fieles serán como una columna. Le da seguridad eterna, confianza, que podemos confiar en Cristo Jesús y que Cristo es inconmovible. Nada lo puede confiar. Así es que pongamos nuestra confianza, total y absoluta seguridad en Cristo Jesús. Además, Jesucristo recibirá sobre él tres nombres: el de Dios, o sea, de Jesucristo, más bien recibirán los fieles, el de Dios, el de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, mi nuevo nombre. Es imposible que simbólicamente los nombres se escriban sobre las columnas para honrar a una persona de la antigüedad. A veces se le dedicaba una columna especialmente en un templo que tenía su nombre grabado en ella. Recuerde que en la nueva Jerusalén, por ejemplo, dice que en las columnas están los nombres de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, dándole a entender eso, que en Cristo seremos como columna firmes, que no, una vez que vayamos con el Señor, una vez que fuimos salvos allá en el cielo, o sea, fuimos arrebatados, o los que murieron en Cristo Jesús, ya la hicimos. Igual que como una columna inconmovible, estaremos inconmovibles con el Rey de Reyes y Señor de Señores para siempre allá en el cielo. Dice, los que tenían poca fuerza y poco reconocimiento recibirán honor, identidad y reconocimiento de Dios. Si su propia ciudad los rechazaba, su ciudadanía estaba segura en la ciudad eterna. El nombre nuevo de Cristo simboliza la revelación de su carácter y de su poder. Ese día glorioso. Ese día cuando estemos en la presencia del Señor. Hay un estudio que yo lo llamo el trono y el creador. Es el día, estoy hablando, cuando la iglesia somos arrebatados, cuando abrimos nuestros ojos en el cielo. Son dos temas: el trono y el creador, y el trono y el cordero. Y en ese momento yo describo en el estudio cuando abrimos nuestros ojos y estamos ante aquel majestuoso templo. Nuestra mirada se centra sobre aquel personaje que está sentado sobre el trono, descansando sobre sí mismo, a quien Daniel lo identifica como el anciano de día, y a quien Salomón lo identifica como el deseado de todas las naciones. Pero en el capítulo 5 describo la revelación de Jesús. Ese será el momento donde nuestros ojos mirarán por fin cara a cara, completamente revelado su rostro, su nombre.
No sé si Pablo tuvo esa experiencia, pero el apóstol Pablo dice que él fue llevado, no sabe si en el espíritu o en su cuerpo, pero fue llevado hasta el tercer cielo. Y dijo Pablo que vio cosas que ojos nunca han visto y oyó cosas que oídos nunca han oído. Si usted lee las cartas de Pablo, después que Pablo tuvo esa experiencia del tercer cielo, a partir de ese momento Pablo, fíjese qué extraño, lea bien las cartas. A partir de ese momento Pablo deseaba morirse. Decía, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, queriendo estar ya presente en el Señor. O sea, después de haber visto a Dios, la gloria de Dios, la muerte no era un terror para él, sino que más bien él esperaba el momento que el Altísimo lo llamara. No me lo vaya a interpretar algún joven ahí que anda medio atormentado por los diablillos y dice, pues ya me voy adelante. No. Estamos hablando de Pablo, porque nosotros no tenemos derecho de tomar decisión de nuestra vida, porque eso se llama suicidio, y los suicidios se van al infierno. Pablo está hablando de estaba listo, deseando, esperando que el Altísimo lo llamara. Es decir, él no tenía miedo. De hecho, dice la historia que aquella noche cuando él está, me imagino que está en la celda, lógicamente está en la celda cuando en la noche le llegó la noticia que a las 5 de la mañana sería sacado para ser decapitado en Roma. 5 de la mañana. Eso es más o menos lo que se escribe en la historia. Y dice que él dice, se cree que allí es donde él hace la última carta, la carta de Timoteo, esa última parte de la carta de Timoteo. Y él escribe esa noche, pero con gozo, con pasión, cuando recibió la noticia de que al siguiente día iba a morir. En lugar de pegar grito y decir, Señor, por favor, perdón, ayúdame, dame un chance más, Señor, dame 15 años más, 20 años más. No, Señor, no me quiero morir. Pablo fue lo contrario, escribe a Timoteo y dice, he acabado mi carrera, he terminado mi carrera, he acabado mi obra. Por lo demás, una corona de justicia me aguarda. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman y esperan su venida. ¿Por qué ese gozo? Porque posiblemente cuando él fue arrebatado, él vio a Jesús. Ver a Jesús en su eterna gloria es vida. Él dijo, yo soy la vida. Y eso es lo que da a entender en esta promesa a él. A los que permanecen fieles, a los vencedores, yo les haré columna. Escribiré mi nuevo nombre sobre ellos y el nombre de mi ciudad. Bendito sea el nombre de Dios. Soñemos, luchemos con esa esperanza. Que un día, no muy lejano, sea que Cristo venga o sea que tengamos que dormir, porque en los cristianos no existe la muerte para nosotros, sino que nosotros dormimos. Ya sea que durmamos, dijo Pablo, ya sea que estemos vivos, un día no muy lejano sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero en gloria. Y luego nosotros, los que estemos en ese momento, seremos juntamente arrebatados. Y entonces todos estaremos con el Señor. Y entonces miraremos su gloria. Miraremos su rostro. Conoceremos cara a cara aquel por quien hemos dejado todo en estos días, en estos años. Algunos hemos tenido el privilegio de venir desde muy jóvenes. Otros ya vinieron un poco más adultos. No importa el tiempo que hayas venido. Solo quiero decirle esta noche, nunca es tarde cuando se viene a Jesús. Nunca es tarde. Solamente ven. Eres un niño, ven a Jesús.
Eres un joven, ven a Jesús. Eres un anciano de 80, 90 años, ven a Jesús. No importa. Nunca es tarde mientras hay vida. Nunca es tarde para venir a Jesús y conocerle un día, cara a cara, y ver su rostro, y ver su majestad. Y dice la Biblia que ese día hay un estudio que tengo que se llama Invitados al Cielo. En ese estudio me dediqué, me especialicé buscando esa parte. Porque muchos eruditos dicen que en el cielo las lágrimas es parte de las emociones de un cuerpo de materia. Y que por lo tanto en el cielo no tenemos cuerpo de materia, estoy de acuerdo. Y que por lo tanto ellos dicen las lágrimas como es parte de una emoción de las materias, en el cielo no habrá lágrimas. Pero en Apocalipsis dice lo contrario. En Apocalipsis dice, y Dios enjuagará las lágrimas de cada uno. Pero allí en ese estudio, Invitados al Cielo, yo explico que en el cielo, que en la vida existen 3 clases de lágrimas. Las lágrimas del dolor, las lágrimas de duelo o emociones y las lágrimas celestiales. Esas lágrimas celestiales no se nos van a quitar porque es parte de la felicidad. Quiero darles un ejemplo. ¿Te acuerdas aquel día cuando te convertiste de verdad, Jesús? ¿Te acuerdas cómo lloraste? ¿Te acuerdas que esas son las lágrimas más bellas que tú hayas recordado de tu vida? O cuando tú lloras, cuando estás orando con Jesús, pero de corazón. Ya sea en tu cuarto o en tu cama, y estás llorando, pero de corazón, de corazón. ¿Te has dado cuenta que esas lágrimas son de satisfacción profunda? Es posible que en el cielo vamos a tener esas lágrimas de gozo, no de dolor, no de tristeza, no de emociones, sino esas lágrimas celestiales. Y yo lo creo de esta manera, lo digo en ese tema, Invitados al Cielo. El hecho de que miremos la gloria de Jesús, la gloria del Padre, el solo ver la grandeza en ese momento cara a cara, daremos gracias por habernos escapado de este mundo. Y posiblemente vendrán esas lágrimas de consuelo. Y la Biblia dice que Dios mismo enjuagará nuestras lágrimas y nos dirá: venid benditos, por cuanto recibisteis a mi Hijo, son dignos de entrar a mi ciudad santa. Finalizo con esta palabra para que empecemos a orar, para que oramos, tengamos un momento precioso de oración en este momento. Un pequeño pedacito de lo que vamos a ver adelante. El próximo miércoles que cerramos el estudio. Pequeñito. La visión de Dios acerca de la grandeza es bastante diferente a la del hombre. Para los seres humanos, la mejor iglesia es la que tiene grandes templos, grandes pastores, grandes ofrendas, grandes presupuestos. Pero para Dios, ya lo dijo en el mensaje a Esmirna, eres pobre, pero eres rico. Y la más rica es la más pobre. La Odisea va a ser todo lo contrario. Dios funciona al revés de como los humanos creemos. Porque los humanos creemos que la gloria de Dios está en las multitudes, en los supertemplos, en la extravagancia, en todas esas cosas. Yo le voy a explicar el próximo miércoles. E inclusive me voy a concentrar como uno de los grandísimos hombres del Antiguo Testamento, uno de los que yo soy fanático de ese. En mi libro Camino al Falso Profeta, dedico casi 20 páginas solo para ese profeta. Soy fanático de ese profeta.
ese es el tema de la iglesia. Voy a tocar parte de este profeta que también pensó igual que estos otros. Él pensó que Dios estaba, y lo voy a adelantar, estoy dando un pedacito. Él pensó que Dios estaba como los de esta gente del siglo XXI. Pero Dios no opera así. Los secretos de Dios son lindos y maravillosos. Por favor, quiero invitarlos que inclinen su rostro. Allí cuando están en su banca, solo inclina tu rostro. Y ahí con tu rostro inclinado, pídele a Jesús en esta noche. Fue sellado, y al haber sido sellado el canon, no se le puede agregar ni se le puede quitar. Y hay una severa sentencia de parte de Dios para todo aquel que le ponga o le quite. Vamos a prepararnos, Apocalipsis capítulo 3, el versículo 7 hasta el versículo 13. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero y el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que... Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy mismo.